Ha venido a visitarnos al Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología de Bilbao el doctor Fernando Soler. Aparte de amigo, compañero de muchos años, es bien conocido por ser el fundador y el director de Facoelche. Así que agradecemos mucho tu presencia, Fernando, con nosotros. Ayer nos dio una charla sobre lentes intraoculares. Y siguiendo con el tema, yo te haría una pregunta un poco general. ¿Por qué la gente se queja más, aunque sabemos más cada vez? Tenemos menos errores biométricos, tenemos mejores lentes. ¿Cuál es la razón por la que crees que hay un cierto descontento? No en todos, por supuesto, pero sí en algunos de nuestros pacientes. Bueno, antes de nada agradecer la invitación y la oportunidad de poder volver a Bilbao y compartir algo de las cosas que hablamos en Facoelche y del conocimiento que tenemos a diario y que bueno, pues nos hace lidiar con estos casos que tú estás comentando. Realmente tenemos lentes muy buenas, cada vez sabemos mejor el funcionamiento de las lentes, las entendemos mejor, seleccionamos más a los pacientes, las indicaciones son muy variadas, tenemos una variedad muy grande de familias de tipos de lentes y eso al mismo tiempo hace que el público en general ya sea consciente de que existe un tipo de lente que le permite ver de lejos, de cerca, y bueno, que voy a tener la visión de los 15 años, cuando no es realmente así. Es decir, por un lado hay un aumento de expectativas en la población general, se piensan que es todo mucho más simple y más sencillo. Y también puede en algún caso los profesionales con esa variedad tan grande de lentes que tenemos en este momento, pues puede fallar a veces la selección de la lente más adecuada en función de factores que hasta ahora no tomábamos tan en consideración, como son aberraciones corneales, pupila, etcétera, etcétera. Una impresión que me da, aunque no lo puedo constatar, tú seguramente lo sabrás, es que hoy en día explantamos menos lentes, se explantan menos lentes. Cuando empezó el mundo premium, pues se hablaba mucho de recambio de lentes, se pone una lente, se quita otra. Hoy en día parece que esto cada vez está ocurriendo menos, probablemente porque tenemos menos errores biométricos. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que, si es que realmente me confirmas este dato, que se explantan menos lentes y cuáles son las opciones ante algún problema de disfotopsias o de incomodidad del paciente? Es cierto que hubo una época con algunos modelos de lentes que tuvieron opacificaciones, modelos de lentes que no funcionaban bien, y hubo una época en la que había cierta tasa relativamente alta de explantaciones. En la actualidad la tasa es mucho menor, pero también es cierto que nos resistimos mucho al recambio de lentes, nos resistimos muchísimo, porque no siempre el recambio soluciona los problemas. Tenemos casos de lentes que funcionan perfectamente en todas las personas y hay una persona que no le acaba de ir bien, al final acabas explantando, recambiando esa lente y lo que le pones tampoco le soluciona mayormente el problema intrínseco del paciente. Pero sí es cierto que explantamos menos, entre otras cosas porque hay mejores indicaciones, mejores lentes y que nos resistimos a hacer un recambio. ¿Hasta qué punto crees tú que el factor psicológico del paciente es importante, esencial, o en qué medida tú crees que hay que tenerlo en consideración? Sí, es fundamental, es muy importante. Es decir, un paciente colaborador, asertivo, positivo, es importantísimo. Hay tipos de pacientes que son muy problemáticos por sus características personales, por sus problemas generales. Por ejemplo, las pacientes, sobre todo son mujeres, con fibromialgias, siempre son más quejosas de cómo le funcionan las lentes.
tienen como una predisposición relativamente negativa hacia las lentes, a pesar de quererse operar. Insisto, el factor psicológico es muy importante. Los pacientes de botella medio vacía, en vez de medio llena, hay que detectarlos, porque muchas veces, además, van a ser muy exigentes con unas expectativas que no eran realistas. Comentabas ayer en la charla de que todas estas lentes shadow-off, foco extendido, tienen mucho futuro por delante, y probablemente esto vaya acompañado para un éxito del resultado quirúrgico de una monovisión. ¿Tú crees que estas monovisiones, mini monovisiones, con este tipo de lentes van a ser, digamos, un volumen importante de cirugías, o van a ser casos anecdóticos? Bueno, vamos a diferenciar dos situaciones, el cristalino transparente y el cristalino cataratoso. El cristalino cataratoso ya es una realidad actual en el que jugando con minis o micro monovisiones, jugando con los astigmatismos residuales, se obtienen resultados espectaculares en cuanto a visión de lejos, visión intermedia y una visión funcional útil de cerca, ver el móvil, ver una tablet, no para leer el Quijote. Se están obteniendo resultados muy buenos en este sentido. En cristalinos transparentes, todo este tipo de lentes, las indicaciones son mucho más limitadas. Pero yo la idea que llevo es que posiblemente a 5 años vista se incrementará el número de lentes que jueguen con aberraciones ópticas, como son las monofocales plus o algunas de las EDOF, con ópticas limpias, sin escalones, sin mecanismos difractivos. Yo creo que a 5 años vista dispondremos de más lentes de esas características y habrá un cierto grado de regresión de las lentes difractivas. Nos hace falta conocer bien las lentes y seguramente nos va a hacer falta incluir de manera sistemática para las indicaciones no solo la biometría convencional, no solo el algoritmo de elección y decisión de la lente a implantar, sino también pupilometrías muy determinantes, muy claras, condiciones dinámicas y estáticas, fotópicas, mesópicas y escotópicas, y también las aberraciones corneales. Todo esto nos va a hacer algoritmos de decisión para ver la lente de estas características más adecuada. Y además habrá un factor adicional que no lo mencioné anoche en la charla porque no era objeto de entonces. Hay un tema que también va a cambiar radicalmente el funcionamiento de todo este tipo de lentes, y es la incorporación de gotas mióticas para el tratamiento de la presbicia. Esto va a hacer que podamos modular mejor las pupilas posoperatorias para aumentar la profundidad de foco, y creo que nos vamos a llevar en los próximos años con todo este tipo de lentes sorpresas muy agradables con eliminación de fenómenos fóticos, halos nocturnos, etcétera, etcétera. Interesante. Ya por último, ¿crees que dentro de todo este estudio cada vez más complejo del cálculo de la lente intraocular, la elección del tipo de lente, crees que ese lugar lo van a ocupar optometristas o vamos a ser oftalmólogos los que lo hagamos? No, vamos a ver, las clínicas oftalmológicas, yo diría que de un nivel medio o discreto hacia arriba, apostaron ya por los optometristas clínicos hace muchos años. Vamos de la mano. Y aparte hay otra cosa, nosotros tenemos que aprender técnica quirúrgica, manejo de complicaciones, tal. Solo nos falta también tener altos conocimientos en óptica física, es lo único que nos falta. Para eso tenemos a los optometristas clínicos, que además tienen asignaturas de óptica física. Entonces, vamos a ir, insisto, siguiendo de la mano, y vamos a profundizar conjuntamente en todo esto, en las valoraciones de aberraciones corneales, bien
recordemos que una de las lentes EDOF utiliza un juego de aberraciones del polinomio de Zernike de alto grado, un Z4 y un Z6 y de signo inverso. Es decir, que vamos a tener que ir muy de la mano explorando el conocimiento, porque el futuro va por aberraciones ópticas inducidas por las lentes que vayamos a poner para conseguir esa profundidad de foco. Vamos, seguro. Por último, y hablando de futuro, ¿tú crees que, como decía ayer en tu presentación, lo que me contaba mi maestro, Manuel Sánchez Salorio, que su profesor de oftalmología se vestía de frac para dar la clase de catarata, ¿tú crees que en la oftalmología va a continuar siendo la catarata o el cristalino, para darlo de un término más amplio, uno de los lugares de encuentro más importantes desde todos los puntos de vista de la oftalmología? ¿O tú crees que va a llegar un momento en que esto se va a agotar porque aparecerá una gota que cure o prevenga el endurecimiento del cristalino o alguna catarata, etcétera? Bueno, esa gota ya existió. Acuérdate del Clarvisan. El Clarvisan, en la época de la vendalina también. La vendalina, el sí, Vitafacol, sí, el Vitafacol. Sí. Vamos a ver, yo estoy convencido de que la gota que cure la catarata le quedan aún varias décadas para que esté disponible. Aparte, y hay otra cosa, no nos engañemos, una gran parte del mercado lo va a enlentecer, eso es así, hasta que al final el beneficio sea tan grande. Es un poco como cuando salió la cimetidina para el tratamiento de la úlcera duodenal o para el Helicobacter pylori, es decir, que salga algo tan radicalmente bueno que al final pues se imponga y se acabe con toda la cirugía del cristalino. El problema que tiene la cirugía del cristalino, siendo la más importante en volumen, en dificultad técnica y en habilidades de la oftalmología, con esos tres conceptos, el agradable problema es que se banaliza la cirugía porque grandes resultados, y esto es bueno, grandes resultados están al alcance de muchísimos profesionales, de muchísimos oftalmólogos, grandes resultados. En la época del frac, ayer al mostrar la cirugía de Harold Ridley comentaba, se veía un cuchillete de von Graefe, el manejo del cuchillete de von Graefe era el que distinguía al hombre del frac. El hábil cirujano tenía habilidades quirúrgicas muy altas y no estaban al alcance esas habilidades quirúrgicas de todo el mundo. En la actualidad, y afortunadamente, bueno, hay muchísimos, pero muchísimos compañeros y jóvenes compañeros, residentes recién acabados, que operan cataratas maravillosamente bien. Bueno, seguimos con el frac entonces, algunos años. Por lo menos la importancia de la catarata, no de la importancia de la catarata es a lo que yo me refiero. Va a seguir siendo un tema clave dentro de la oftalmología. La única pega que tiene esto es la banalización y que además hemos contribuido nosotros. Si esto es nada, si esto es 5 minutos, ¿verdad? Son 5 minutos o 10 minutos que pueden cambiar para bien y para mal el futuro de la vida de esa persona. Sí, cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros estos días. Vamos a preparar otro tema que quiero volver ya. Pues serás bienvenido. Muchas gracias y hasta otro momento. A vosotros.